Manual para aprender náhuatl. Voy a hacer una breve presentación de este libro que se llama Manual para aprender náhuatl. En primer lugar, te doy la bienvenida, porque seguro estoy que si estás escuchando esta grabación es porque estás interesado en conocer, en profundizar nuestra lengua indígena. El libro tiene como objetivo principal apoyar a todos aquellos que en primer lugar ya hablan, ya tienen cierto conocimiento de la lengua náhuatl, por lo que mi interés es que escriban la lengua náhuatl y puedan conocer un poco más en el asunto literario, en el asunto de gramática, en el asunto de su sintaxis, de la ortografía y de la redacción, que requiere conocimientos un poco más de fondo. Pero también es cierto que mi interés es hacer que todos aquellos que aún no conocen la lengua náhuatl y estén interesados, pues puedan también ir aprendiendo, así como está en el manual, parte por parte y paso por paso, y con la ayuda de este video, pues puedan alcanzar los conocimientos de la lengua, asimismo de su escritura, de su estructura, identifiquen cómo, por qué se le llama una lengua aglutinante. Tiene muchas cosas más, sin embargo, este manual les ayudará para que conozcan de manera muy general con respecto a la lengua y poco a poco ir profundizando, seguramente hasta poder hacer diálogos y en algunos casos hacer traducciones. ¿Qué significa aprender o preservar nuestras culturas originarias y, por supuesto, la lengua que nos identifica? A veces pensamos que no importa la lengua, si se pierden, finalmente muchas lenguas se han perdido. En realidad, no se pierden lenguas. La lengua como sea se deja de hablar, por lo menos eso es lo que uno cree. Pero cada lengua, cada cultura que se pierden realmente conocimientos, se pierden las formas de ver el mundo, se pierden valores, se pierden esa manera de pensar y de vivir de las personas que hablan una u otra lengua. Esto significa que nosotros, hablantes de una lengua, estamos hechos, estamos formados por esas lenguas, pues nosotros, a través de la lengua, a través de la comunicación, nos hemos formado, nos hemos educado con esas palabras. Por ello se dice entonces que las palabras no son simple emisión de sonidos, las palabras nos forman, nos transforman, las palabras son el alma también de los seres humanos. En México, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen todavía alrededor de 68 lenguas, y cada una de estas lenguas tienen una o más variantes dialectales. Se menciona que hay aproximadamente 364 variantes dialectales. Quiere decir que al interior de esa lengua no hay una lengua única.
cada región, incluso puede ser cada localidad, tiene una forma particular de hablar esta lengua. Y solo por ejemplificar, no hablamos náhuatl igual los de la Huasteca con los de Milpa Alta, tampoco hablamos igual con los hablantes náhuatl de Puebla. Estas características diferenciadas son las que se llaman variantes dialectales. Entonces, cada una de las lenguas tiene sus propias variantes dialectales. Aclaro, en estos casos ninguna lengua, así como lo digo, como lengua, ninguna lengua originaria de México, como el mixteco, zapoteco, el mayo, el totonaco, el tenec, entre otras lenguas, no son dialectos, como a veces también se les quiere hacer llamar. No, no son dialectos, son idiomas o lenguas. El manual para aprender náhuatl está escrito con la variante de la localidad de Cruzica, Xochiatípan, Hidalgo, que es donde soy originario. Debo hacer esta aclaración porque es muy probable que cuando se empiece a trabajar para aquellos que ya dominan una u otra variante de esta lengua, podrían no estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, no es tan diferente y no podemos rechazar las variantes que existen. Es mejor que las conozcamos y así podamos enriquecer nuestra lengua náhuatl y podamos conocer todas las variantes que hay. Esa en las lenguas es muy común. Ninguna lengua es uniforme. Tratamos de hacer que cuando se escriban sea un poco más uniforme, pero hablar no es posible. Por ello, por lo pronto, entendamos que estas lenguas, todas las lenguas, o sea, esta lengua náhuatl, como todas las lenguas, estamos en un proceso de construcción para la escritura. No somos tan expertos en todo y vamos a encontrar que hay diferentes grafías que se utilizan para escribir. También vamos a encontrar que hay variantes fonológicas, o sea, sonidos, que en algunos casos vamos a escuchar que dicen ejecatl, en algunos casos ajácatl. Hay otras palabras que cambian completamente, por ejemplo, la palabra tzitzimec con ashkanelimec, que es lo mismo, son hormigas. En algunos otros casos podemos encontrar que una palabra en una región significa o se refiere a una cosa y esa misma palabra en otra región tiene otro significado. Es importante que entonces que reconozcamos que hay variantes, pero que ninguna vale más que otra. Todas las variantes y todas las lenguas tienen el mismo valor y que de alguna forma nosotros nos identificamos con nuestra variante. Pero el libro tiene la intención de que conozcamos un poco más de nuestra lengua, de nuestra cultura. Por ello es importante que se reconozca y se acepte y se valore todas las diversidades que presentan las lenguas en general y en lo particular la lengua náhuatl. En el caso de la Huasteca, que es la región que más conozco, las variantes fonológicas, digamos que identifica de manera más clara, es un sonido, con la presencia y la ausencia de un sonido, que es el tle. Para el municipio de Xochiatípan, Huautla, Atlapesco, Guasalingo, Yahualica, tenemos el sonido tle, o sea, la TL, mientras que los municipios de
Jaltocán, Dehuejutla, San Felipe, Orizatlán no tienen el sonido tle, solamente utilizan la T. Para escribir, el manual recupera un alfabeto práctico, que a mí en lo particular se me hizo un alfabeto que se puede usar sin que cause tanto problema en su uso. Es un alfabeto ya conocido, sobre todo por los maestros de la Dirección General de Educación Indígena. Pero, por supuesto que si consultamos otros libros, vamos a encontrar que hay otras grafías que se utilizan o que sustituyen las que en este caso en el libro se muestran. Quiero comentarles que no deben espantarse en el caso de que utilicen la Z, en el caso de que utilicen la H, en el caso de que también utilicen, por decir, la J, diferente a como yo le estoy manejando, y hay otras letras que seguramente no se van a encontrar por ningún autor, ya sea contemporáneo o autores de la época colonial, que también hay mucho de donde se puede investigar. Podemos conocer esos libros, que es muy importante que conozcamos entonces otros escritos, que conozcamos cómo se escribía en la época colonial y cómo varios autores también utilizan diferentes grafías para escribir. Comento que se está en un proceso de estandarización para la escritura de la lengua, aunque finalmente he defendido que lo más importante es que se escriba y lo más importante es que se entienda, que lo puedan leer sobre todo y en primer lugar los propios hablantes. Esto es importante, escribir para que lo podamos leer y que lo podamos entender los hablantes en primer lugar. También quiero orientar o precisar, aunque no se trata de este manual, sea que ponga las reglas para poder evaluar gramática, ortografía a los alumnos o cualquier estudiante de lengua. Realmente no es la intención. Tenemos que ser conscientes que en primer lugar todos los que escriben en la lengua náhuatl primero aprendieron a escribir en español. Por lo tanto, es común que se recurra a algunas grafías del español que tal vez no se use en las grafías de la lengua náhuatl. Por poner un ejemplo, podemos escribir Cali con C y en otros casos se escriba Cali con K. Pero escribiendo con una u otra letra, el significado no cambia. Esta es la parte virtuosa de la lengua, porque podemos cambiar grafías, sin embargo, el significado se mantiene. Nuevamente, bienvenido a este curso para aprender la lengua náhuatl. El libro principal que se va a utilizar es el Manual para aprender náhuatl. Te doy la más cordial bienvenida de parte de Marcelino Hernández Beatriz. Te felicito y adelante.